El salón del Rosewood Mansion olía a rosas blancas y traición. Me quedé junto a la ventana, observando el jardín iluminado con antorchas, cuando la voz de Richard cortó el murmullo desde el estrado. 180 invitados. Arañas de cristal. Un pianista tocando Chopin que yo misma había contratado hace 2 meses, cuando todavía creía que esta celebración era para nosotros. 30 años, dijo Richard al micrófono, con esa voz grave que lo había llevado tan lejos. 30 años construyendo Ashford Capital. Sonreí. Es lo que haces después de 3 décadas. Sonríes aunque te estés quebrando por dentro. El logo de Ashford Capital brillaba en la pantalla detrás de él. Recordé cuando ese nombre ni siquiera existía. 1994. Nuestro departamento de 2 habitaciones en Fort Worth. Yo con 23 años, embarazada de 8 meses de Tyler, redactando los estatutos de la empresa en la mesa del comedor mientras Richard dormía. Esta noche, continuó Richard, quiero reconocer a alguien fundamental en este viaje. Algo se movió en mi pecho, algo parecido a la esperanza. Alicé mi vestido azul marino. Costó $3,800, cargo automático a la tarjeta que su asistente revisaba cada mes, y di un paso hacia adelante. 30 años. Quizás este era el momento. Quizás finalmente reconocería todo lo que sacrifiqué desde que tenía 20 años, y fui lo suficientemente ingenua para creer que el amor significaba borrarte a ti misma. Mi hermana, Victoria Ashford. Los aplausos fueron como un puñetazo en el estómago. Victoria se levantó de la mesa principal, 62 años, cabello rubio cenizo, collar de esmeraldas que alguna vez perteneció a mi madre, un regalo que Richard le dio porque ella lo apreciaría más. Se acercó al escenario con la elegancia de quien ha pasado la vida recibiendo aplausos que no merecía. Gracias, hermanito, dijo Victoria tomando el micrófono. Agradeció a los inversores, a la junta, a los empleados. No me mencionó, no me miró. Para ella, yo siempre fui la chica pobre de Fort Worth que tuvo la suerte de casarse bien. Sophie me encontró primero. Mamá, mi hija menor, apareció a mi lado, sus dedos de violinista envolviendo una copa que no había tocado. 27 años y la única de mis 3 hijos que todavía me veía. ¿Estás bien? Perfectamente. Estás temblando. Miré mis manos. Tenía razón. Papá es un cobarde, susurró Sophie. Sophie, por favor, solo digo la verdad. Tú construiste todo esto y él ni siquiera. Ve a buscar a tu hermana. Emily debe estar escondida en algún lado. Sophie me miró con esos ojos marrones que heredó de mí. Los mismos ojos que veían demasiado, y se alejó entre la multitud. El primer documento legal de Ashford Capital lleva mi firma. 7 de abril de 1994. Yo tenía 24 años, las contracciones empezando, sentada en la oficina de un notario en Dallas, mientras Richard estaba en Houston cerrando un trato que yo había negociado por teléfono la noche anterior. ¿Está segura de proceder sin su esposo?, preguntó el notario. Completamente segura. Firmé 11 veces. Estructuré una corporación que hoy vale $720 millones. Lo hice con un bebé a punto de nacer y una calculadora prestada. Richard se enteró cuando ya estaba todo registrado. ¿Hiciste qué? Su cara se había puesto roja. Armé la estructura fiscal. El plazo vencía y tú no estabas. No eres abogada, Margaret. Tengo título en finanzas. El Rosewood Mansion se veía diferente de noche. Hace 3 semanas había estado en este mismo salón y vi a mi esposo convertirme en un chiste. Esta noche, 180 invitados llenaban el mismo espacio. Los mismos candelabros, el mismo pianista, el mismo champán a $180 la botella. Pero todo había cambiado. Yo había cambiado. Señora Ashford, una joven con portapapeles se me acercó. Estamos listos para sus palabras cuando usted lo esté. Mis palabras, no las de Richard, las mías. 5 minutos, dije. Caminé hacia el borde del salón, donde ventanales del piso al techo ofrecían una vista del jardín al atardecer. Las luces de Dallas brillaban en la distancia. En algún lugar estaba el rancho en Fredericksburg que Richard me había robado. Todavía en disputa, todavía peleado, pero ya no lo único que tenía. Sophie me encontró primero, como siempre. Mamá llevaba un vestido azul que combinaba con sus ojos, sus manos de violinista libres de joyería, excepto un simple anillo de plata. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, admití. Viva, libre. Suenan como cosas buenas. Lo son. Le apreté la mano. Gracias por entregar la carta a Tyler, por creer en mí cuando yo no estaba segura de creer en mí misma. Eres mi mamá. Se encogió de hombros como si fuera la cosa más simple del mundo. ¿Qué más iba a hacer? Emily apareció después, habiendo volado desde Denver esa mañana. Mi hija mayor se veía exhausta, ojeras oscuras, blazer arrugado, la expresión de alguien que había pasado la última semana procesando información imposible. Mamá, perdón por no haber venido antes. Debí... Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Abracé a mis 2 hijas. Por un momento, éramos solo 3 mujeres sosteniéndose en un salón lleno de extraños, conectadas por sangre, historia y la experiencia compartida de sobrevivir a un hombre que había tratado de disminuirnos a todas. Es hora, dijo Sophie. Asentí. Lo sé. El escenario era más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo era más grande ahora. Tal vez 30 años de encogerme finalmente habían terminado.
y estaba ocupando el espacio que siempre merecí. Subí al podio. 180 rostros me miraban. Miembros de la junta, inversionistas, ejecutivos, sus cónyuges. Algunos parecían curiosos, algunos escépticos, unos pocos abiertamente hostiles. No me importó. Buenas noches, dije. Para quienes no me conocen, mi nombre es Margaret Ashford y soy la fundadora de Ashford Capital. Un murmullo recorrió la multitud. Hace 30 años me senté sola en la oficina de un notario en el centro de Dallas. Tenía 24 años, 8 meses de embarazo, y firmé los documentos que crearon esta empresa. Mi esposo no estaba ahí. Estaba en Houston con un cliente. Hice una pausa. No es un chiste, es la verdad. Miré alrededor del salón. Al fondo, podía ver a Richard parado cerca de la salida, su rostro indescifrable. Victoria estaba a su lado, su mano en su brazo, su expresión congelada entre furia e incredulidad. Durante 30 años vi a alguien más llevarse el crédito por mi trabajo. Sonreí, asentí. Interpreté el papel que me asignaron, la esposa que apoya, la socia silenciosa, la mujer que conocía su lugar. Apreté los bordes del podio. Ya terminé de interpretar ese papel. El salón estaba en silencio ahora. Entonces, no sé. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Esta semana, la junta directiva votó para reestructurar el liderazgo de Ashford Capital. A partir de hoy, soy la presidenta de esta empresa. No porque me casé con el hombre correcto, sino porque construí los cimientos correctos. Cada estrategia de adquisición, cada estructura fiscal, cada negocio que hizo de esta empresa lo que es, yo los diseñé, yo los ejecuté, y lo hice mientras criaba 3 hijos y me decían, repetidamente, que no era más que una ama de casa con un título de universidad estatal. Saqué la fotografía, la de 1994, mostrándome embarazada y sola en una mesa de conferencias, firmando documentos que crearían un imperio. Esto es lo que era, esto es lo que soy, y esto es lo que seguiré siendo. Dejé la fotografía. No estoy aquí para destruir lo que construimos. Estoy aquí para reconstruirlo, con transparencia, con integridad, con respeto por todos los que contribuyeron, no solo los que pusieron sus nombres en el membrete. Miré directamente a Richard, incluyendo a los que fueron escondidos, incluyendo a los que merecían algo mejor. La mandíbula de Richard se tensó. Sabía lo que quería decir. A los empleados de Ashford Capital tienen mi compromiso de que esta empresa será dirigida con justicia y honestidad. A la junta, gracias por su valentía al apoyar esta transición. Y a mis hijos. Encontré a Sophie y Emily entre la multitud. Luego a Tyler, parado solo cerca de la puerta lateral. Gracias por elegir la verdad sobre la comodidad. Sé que no fue fácil. Sé que les costó algo, pero creo que valdrá la pena. Me alejé del podio. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir. El aplauso empezó lentamente, disperso, incierto. Luego creció. Para cuando bajé del escenario, la mitad del salón estaba de pie. No todos, pero suficientes. Victoria me interceptó cerca del bar. ¿Crees que ganaste? Siseó. Su compostura perfecta se había quebrado. Podía ver la rabia debajo. ¿Crees que esto cambia algo? Cambia todo, Victoria. Richard va a pelear esto. Los abogados ya vieron los documentos. Saben lo que yo sé. Y saben algo más. Me incliné más cerca. Sé de las propiedades en Flagstaff. Las que están a tu nombre. Las que nunca fueron declaradas al IRS. El rostro de Victoria se puso blanco. ¿Cómo supiste? Pasé 30 años manejando las finanzas de esta familia. ¿Realmente pensaste que no notaría 3,8 millones en activos no reportados? Enderecé los hombros. Esto es lo que va a pasar. Vas a salir de este salón, vas a subir a tu auto y vas a ir a casa y esperar a que mis abogados te contacten sobre un acuerdo. Uno generoso considerando las circunstancias. A cambio, nunca volverás a hablarme a mí, a mis hijos o a nadie asociado con esta empresa. No puedes. Puedo. Y lo estoy haciendo. La miré. Realmente la miré. Por primera vez en 30 años. Pasaste décadas tratando de hacerme sentir pequeña, Victoria. Nunca funcionó. Solo tenía demasiado miedo de demostrarlo. Ya no tengo miedo. Me alejé. Detrás de mí, escuché los tacones de Victoria golpeando rápidamente hacia la salida. No me di vuelta. Encontré a Amanda Price en el jardín. Estaba sentada en una banca de piedra cerca de la fuente. Una copa de champán sin tocar en la mano. Se veía más pequeña de lo que esperaba. No la amante glamorosa que había imaginado, sino una mujer cansada de 40 y tantos, usando un vestido que no encajaba del todo con la ocasión. Junto a ella había una adolescente de cabello oscuro y los ojos de Richard. Lauren. Me acerqué lentamente. Amanda me vio venir y se tensó, poniendo un brazo protector alrededor de su hija. Señora Ashford, yo no vengo a causar problemas. Me detuve a unos pasos. Solo quería conocerla, si está bien. Amanda dudó. Luego, lentamente, asintió. Miré a Lauren, 13 años, una niña que nunca pidió nacer en esta situación, que había pasado toda su vida como un secreto, escondida de la familia de la que técnicamente era parte. Lauren, dije, mi nombre es Margaret, estuve casada con tu padre. Lauren miró a su madre, insegura. Amanda asintió levemente. Hola, dijo Lauren en voz baja. Quiero que sepas algo. Me agaché para que estuviéramos a la misma altura. Nada de esto es tu culpa, ni las decisiones de tus padres, ni los secretos que guardaron.
usaron. Nada. No eres responsable de los errores que los adultos cometieron antes de que nacieras. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas. También quiero que sepas que tienes hermanos. 2 hermanas y un hermano. No te conocen todavía, pero lo harán. Y cuando estén listos, cuando todos estén listos, espero que les des una oportunidad. Son buenas personas. Solo necesitan tiempo. Me puse de pie y me volteé hacia Amanda. El fideicomiso que Richard armó para Lauren se queda. No lo voy a tocar. Ella merece al menos eso. Pero los pagos mensuales se detienen. Tendrás que encontrar tu propio camino. Amanda asintió lentamente. Entiendo. ¿Y Amanda? Esperé hasta que me miró a los ojos. Si alguna vez necesitas algo para Lauren, educación, atención médica, cualquier cosa sobre su futuro, puedes contactarme directamente. No a través de abogados. No a través de Richard. A través de mí. No esperé respuesta. Caminé de vuelta hacia el salón, dejándolas en el jardín. No era perdón. No estaba segura de llegar ahí algún día. Pero era algo. Una puerta dejada abierta. Una oportunidad de sanar que no requería destruir a nadie más. El salón estaba casi vacío cuando encontré a Tyler. Estaba parado cerca de las ventanas, mirando hacia el jardín, su reflejo fantasmal en el vidrio. Todavía usaba el traje que se había puesto esa mañana, pero se veía diferente de alguna manera. Más joven, más inseguro, más humano. Tyler se volteó. Mamá, no estaba seguro de que quisieras hablar conmigo. Siempre quiero hablar contigo. Ese nunca fue el problema. Caminé para pararme junto a él. ¿Cómo estás? Honestamente, no tengo idea. Río, un sonido vacío. Todo lo que pensé que sabía ya no está. Papá, la empresa, toda mi carrera, estaba construida sobre mentiras. No toda. Trabajaste duro. Tienes habilidades reales. Eso no desaparece solo porque tu padre te manipuló. Te ayudé a manipularte. Te usaron. Hay una diferencia. Puse mi mano en su brazo. Tyler, no voy a pretender que lo que pasó no importa. Importa. Dolió. Tomará tiempo reconstruir la confianza entre nosotros, pero quiero intentarlo, si tú quieres intentarlo. Se quedó callado por un largo momento. Vi a Lauren, dijo finalmente. En el jardín. Mi hermana. Media hermana. Cierto. Negó con la cabeza. 13 años. Ha estado viva por 13 años, y nunca lo supe. ¿Qué clase de familia es esa? Una rota. Pero las cosas rotas pueden repararse. Me volteé para verlo de frente. Tu posición en la empresa todavía está en revisión. La junta decidirá en 30 días. Pero recomendé que te den una segunda oportunidad. Un rol diferente. Menos visibilidad, tiempo para probarte sin la sombra de tu padre. ¿Por qué harías eso? Porque eres mi hijo, porque creo que la gente puede cambiar, y porque, a pesar de todo, todavía veo al niño que solía traerme flores silvestres del jardín. Le apreté el brazo. No me hagas arrepentirme, asintió lentamente. No lo haré. Nos quedamos en silencio, madre e hijo, mirando hacia el jardín oscuro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tyler. Ahora nos vamos a casa. Descansamos. Mañana empezamos a reconstruir. ¿Juntos? Lo miré. Este hombre que me había lastimado, que me había traicionado, que también era el bebé que sostuve en mis brazos hace 35 años. El niño que amé antes de que naciera. Juntos, dije, si estás dispuesto. El estacionamiento estaba casi vacío cuando salí. Richard estaba parado junto a su auto, solo. Victoria ya se había ido. Amanda no estaba. Incluso sus abogados lo habían abandonado por la noche. Se veía viejo, más pequeño, como un hombre que había pasado toda su vida pidiendo prestado poder y finalmente le habían pedido que lo devolviera. Margaret, dijo cuando me acerqué. Richard, esto no ha terminado. Lo sé, me miró. Esta mujer con la que se había casado, controlado, disminuido y subestimado por 30 años. Me pregunté qué veía ahora. Una extraña, probablemente. Alguien que nunca realmente conoció. Yo construí esa empresa, dijo. Cualquier papel que tengas, lo que sea que la junta haya decidido, yo la construí. Construiste una historia, Richard. Yo construí los cimientos. La diferencia es que los cimientos duran. No tuvo nada que decir a eso. Pasé junto a él, hacia mi auto, donde Sophie y Emily esperaban. Tyler estaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos, su rostro incierto. Tyler, llamó Richard, ven conmigo. Podemos resolver esto juntos. Podemos arreglarlo. Tyler miró a su padre, luego a mí, luego de vuelta a su padre. No lo creo, papá. Caminó hacia nosotras, hacia mí y sus hermanas, hacia algo que podría convertirse en familia de nuevo, si trabajábamos lo suficiente, si éramos lo suficientemente valientes, si estábamos dispuestos a hacer el trabajo duro de sanar. Richard se quedó solo en el estacionamiento, viéndonos partir. No miré atrás. El camino a casa fue silencioso. Sophie se sentó junto a mí, su mano sobre la mía. Emily estaba al teléfono con su oficina, ya haciendo planes para extender su estadía. Tyler seguía en su propio auto, unos metros atrás, lo suficientemente cerca para ver pero lo suficientemente lejos para tener espacio. La noche estaba oscura, las estrellas brillaban, el camino se extendía frente a nosotros como una promesa. No sabía qué pasaría después. Las demandas, las negociaciones, el largo proceso de reconstruir una empresa y una familia. Richard pelearía, Victoria conspiraría. Habría días difíciles por delante, pero por primera vez en 30 años, estaba conduciendo hacia algo en lugar de huir de algo. Estaba tomando decisiones en lugar de aceptarlas. Era ruidosa en lugar de silenciosa, visible en lugar de invisible, presente en lugar de borrada.
Era libre. El rancho en Fredericksburg todavía estaba en disputa, los papeles de divorcio todavía sin firmar, el futuro todavía incierto, pero tenía a mis hijas junto a mí, tenía a mi hijo detrás de mí, tenía una empresa que finalmente, legalmente, innegablemente era mía, y me tenía a mí misma, la mujer que había enterrado por 30 años, finalmente levantada, finalmente respirando, finalmente lista para vivir. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría de pie. Fin. Si has vivido algo así, traición, borrado, el robo lento de tu propia identidad, quiero que sepas, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es tuyo. Comparte tu historia. Alguien necesita escucharla. Y si fueras Margaret, ¿qué habrías hecho diferente? Cuéntame en los comentarios. De UT Arlington. Eso no cuenta. Me tragué esas palabras. Como me tragué todo durante 30 años. Las críticas, el desprecio, la eliminación sistemática de cada contribución mía hasta que yo misma empecé a creer que solo era una esposa afortunada. Victoria terminó su discurso. Los aplausos retumbaron. Entonces Richard dijo las palabras que lo cambiarían todo. Ah, y por supuesto, añadió casi como una ocurrencia. Debería agradecer a Margaret, mi esposa, por mantener la casa en orden todos estos años. Risas, sutiles pero claras. Es mi arma secreta, continuó Richard, animado. Cuando necesito saber dónde quedó mi traje para el golf, ahí está ella. Cuando alguien tiene que ocuparse de los detalles menores, las flores, las invitaciones, esas cosas de mujeres, Margaret siempre responde. Más risas. Así que brindemos por la mujer detrás del hombre. Muy detrás, tan bajita que a veces no la veo. El salón estalló en carcajadas. Me quedé inmóvil. Sonreí. Levanté mi copa con una mano firme porque había pasado 30 años aprendiendo a no temblar en público. Brindé por mi propia humillación mientras mi esposo disfrutaba la adoración de gente que no tenía idea de que él nunca había leído un contrato completo en su vida. Tyler apareció a mi lado, mi hijo mayor. 35 años, vicepresidente de operaciones, el orgullo de Richard. Era idéntico a su padre. Misma mandíbula cuadrada, mismos ojos grises fríos. Buen discurso, ¿no? Dijo Tyler. Memorable. Mañana necesito que firmes unos papeles. Papá quiere reorganizar algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Poderes notariales, fideicomisos, nada complicado. No me miraba a los ojos. Beneficios fiscales. Llevaba haciendo la contabilidad de esta familia desde antes de que Tyler naciera. Sabía exactamente lo que beneficios fiscales significaba. Dinero moviéndose hacia donde no debía. Mañana hablamos, dije. Se fue. Lo vi sentarse junto a Richard, reírse de algo que no alcancé a escuchar. Vi a mi esposo palmear el hombro de mi hijo como compañero celebrando una victoria. Contra mí. La victoria era contra mí. La fiesta continuó 3 horas más. Sonreí para las fotos. Fingí no notar cuando Amanda Price, la asesora de imagen de Richard, 39 años, pelirroja, piernas largas, le susurraba algo al oído mientras le servía whisky. Sabía de Amanda desde hacía años, no los detalles exactos, pero lo suficiente para reconocer la forma en que lo miraba, cómo se comunicaban con medias palabras como dos personas acostumbradas a esconderse, lo suficiente para saber que el anillo de bodas que compré con mis ahorros a los 20 años, $280 de una joyería en un centro comercial de Fort Worth, ya no estaba en el dedo de Richard. Usaba una copia de platino. El original estaba en otra parte, con otra persona. Los invitados se fueron cerca de medianoche. Me quedé en la entrada despidiendo a todos con besos al aire. Victoria se acercó al final. Se inclinó hacia mí. Pude oler su perfume, el mismo que usó en mi boda, en el bautizo de Tyler, en cada ocasión donde dejó claro que yo era tolerada, nunca bienvenida. Sé lo que guardas, susurró. El aire se me trabó en la garganta. Todos estos años, ¿creíste que no me daría cuenta? No sé de qué hablas. Claro que no. Tocó su collar de esmeraldas, el collar de mi madre. Pero mi hermano lo sabrá pronto. Se fue sin mirar atrás. ¿Qué sabía Victoria? La verdad es que tenía secretos, pero no los que ella imaginaba. Mis secretos estaban guardados en una bodega de almacenamiento en Arlington. 4 archiveros con cada documento que firmé, cada contrato que estructuré, cada prueba de que Ashford Capital fue construido con mis números, no con la visión de Richard. 30 años de evidencia, esperando un momento que tal vez nunca llegaría. Llegamos a casa a las 2:15 a.m. Ayudé a Richard a acostarse. Murmuró algo y se dio vuelta. Me miré en el espejo del baño. 53 años. Cabello castaño con canas que ya no ocultaba. Arrugas de tanto revisar hojas de cálculo con mala luz. Manos que habían firmado miles de documentos y cambiado miles de pañales sin recibir crédito por nada. Yo construí un imperio, y nadie lo sabía. Me acosté en la oscuridad, escuchando a mi esposo roncar, pensando en esa bodega en Arlington. 4 archiveros, todo lo que necesitaba. La pregunta era, ¿alguna vez lo usaría? Algo se acercaba. Lo sentía como se siente una tormenta antes de que llegue. Esta vez estaría preparada. A la mañana siguiente, Tyler llegó a las 9:00 a.m., exactas con un portafolio de cuero bajo el brazo. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, abrió el portafolio, sacó un fajo de papeles y destapó la pluma Montblanc que le regalé hace 15 años, grabada con «Para mi hijo, con todo mi amor», y la apuntó hacia la línea de firma. «Solo firma aquí», dijo. «No es nada importante». Miré a mi hijo, miré los papeles, miré la pluma, y no dije nada. Tyler se sentó frente a mí con la paciencia de un hombre que ya había decidido cómo terminaría esta conversación. La cocina olía al café que preparé a las
5:30 de la mañana, antes de que el sol saliera sobre los campos de Texas, antes de que pudiera procesar lo que Victoria me había susurrado 12 horas antes. El portafolio de cuero descansaba entre nosotros sobre la isla de granito como una bomba esperando detonar. Es sencillo, mamá, dijo Tyler. Solo limpieza administrativa. Miré a mi hijo, 35 años. Recordé el día que nació, 11 de abril de 1989, a las 3:22 de la madrugada, 3,5 kilos, una mata de cabello oscuro. Recordé cómo agarró mi dedo y no lo soltaba. Recordé pensar, esta es la persona que amaré más que a mí misma por el resto de mi vida. Ahora estaba sentado frente a mí con los ojos de Richard, y la postura de Richard, y un portafolio lleno de documentos diseñados para borrarme. Explícame, dije. Tyler abrió el portafolio. La primera página era un poder notarial. Esto le permite a papá firmar en tu nombre para cualquier transacción relacionada con la empresa. Ahorra tiempo. No tendrás que ir a cada reunión. No me han invitado a una reunión en 4 años. Exacto. Esto lo hace oficial. Pasé al segundo documento. Consolidación de fideicomisos. Mi nombre aparecía 14 veces. Cada mención seguida del lenguaje legal que transferiría mis derechos de beneficiaria a una entidad controlada por, revisé la letra pequeña, Richard y Tyler como cofideicomisarios. Y optimización fiscal. Los abogados dijeron que es mejor tener todo bajo una sola estructura. ¿Cuáles abogados? Tyler vaciló. Whitmore and Associates. Whitmore and Associates. Nunca había oído de ellos. En 30 años manejando los asuntos legales de esta familia, había trabajado con Henderson Crawford, con Baker Mills, con Castellanos and Reed. Nunca Whitmore. ¿Cuándo cambiamos de firma? Hace unos meses. Papá pensó que necesitábamos perspectiva fresca. Perspectiva fresca. Esa era la frase que Richard usaba cuando quería hacer algo que yo jamás aprobaría. Perspectiva fresca sobre la inversión que nos costó $1, 8 millones en 2020. Perspectiva fresca sobre el arreglo de consultoría con Amanda Price, que costaba $12,000 al mes por trabajo que nunca vi documentado. Necesito revisar esto con mi propio abogado, dije. Algo cruzó el rostro de Tyler. Molestia, impaciencia, la misma expresión que ponía Richard cuando hacía preguntas que no quería contestar. Mamá, realmente no es tan complicado. Entonces no será problema si me tomo unos días. Papá necesita esto firmado para el viernes. ¿Por qué el viernes? Hay junta directiva, reestructuración trimestral. Quiere todo en orden. Viernes, 4 días. Había aprendido hace mucho que los plazos artificiales eran la herramienta favorita de Richard. Crear urgencia, fabricar presión, forzar una decisión antes de que la otra persona tenga tiempo de pensar. Te aviso el jueves, dije. Tyler cerró el portafolio. No discutió. No presionó. Simplemente me miró con una expresión peor que la rabia. Era decepción. ¿Sabes? Dijo. Papá me dijo que harías esto difícil. ¿Eso dijo? Dijo que has estado resistente últimamente. Desconfiada. Está preocupado por ti, mamá. Todos lo estamos. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Resistente, desconfiada, preocupados. Reconocía el patrón. Había visto a Richard usarlo antes, con socios de negocios, con empleados, con cualquiera que lo cuestionara. Primero venía la preocupación, luego el diagnóstico, luego la solución que siempre, de alguna forma, involucraba que esa persona perdiera poder. Agradezco la preocupación, dije. Revisaré los documentos. Tyler se levantó, guardó el portafolio bajo el brazo. En la puerta de la cocina, se detuvo. Mamá, ¿sí? Espero que sepas que solo quiero ayudar. Se fue antes de que pudiera responder. Victoria llegó a las 2:30 de la tarde. No la había invitado. No me habían avisado. Estaba sentada en la sala, revisando los documentos que Tyler había dejado, cuando escuché la puerta principal abrirse y el chasquido de tacones sobre el piso de madera. Margaret. Victoria apareció en el umbral, cargando una caja pequeña envuelta en papel dorado. Te traje algo. Puso la caja sobre la mesa de centro y se sentó frente a mí sin esperar invitación. Su cabello rubio cenizo estaba recogido en un moño. Su blusa de seda probablemente costaba más que mi primer auto. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Té? Pregunté. No, gracias. No me quedaré mucho. Señaló los documentos en mi regazo. Tyler me dijo que estás siendo difícil con el papeleo. Estoy siendo cuidadosa. Cuidadosa. Victoria repitió la palabra como si fuera un insulto. Sabes, Margaret, nunca entendí qué vio Richard en ti. Una chica de Fort Worth con título de universidad estatal y sin familia de renombre. Pero pensé, bueno, al menos es práctica. Al menos sabe cuál es su lugar. No dije nada. Pero últimamente, Victoria negó con la cabeza. Últimamente parece que olvidaste tu lugar, haciendo preguntas, poniendo condiciones, actuando como si tuvieras algún tipo de autoridad en esta familia. Soy la esposa de Richard. Eres la esposa de Richard porque él lo permite. No lo olvides. Tomó la caja dorada y la empujó hacia mí. Ábrela. Quité el papel. Adentro había un plato de porcelana, delicado, pintado a mano, con un patrón de flores azules que reconocí inmediatamente. Era del juego de mi madre, lo único que conservé cuando ella murió. Había dado el juego completo a la casa de Richard cuando nos casamos,
pensando que sería parte de nuestra vida compartida. ¿De dónde sacaste esto? Lo encontré en bodega. Había 12 platos originalmente, ¿verdad? ¡Qué lástima! Victoria levantó el plato de la caja. Lo giró en sus manos con manicure perfecto. Lo examinó como un anticuario evaluando valor. Las cosas frágiles, dijo, se rompen tan fácilmente. Soltó el plato. Se estrelló contra el piso de madera. Me quedé mirando los fragmentos. Flores azules esparcidas sobre madera oscura. 60 años de historia reducidos a pedazos en menos de un segundo. Ups. La voz de Victoria era plana. ¡Qué torpe de mi parte! Se levantó y alisó su blusa. Firma los papeles, Margaret. Será más fácil para todos, especialmente para ti. Salió. Escuché la puerta principal cerrarse. Escuché su auto arrancar en la entrada. Me quedé ahí sentada por largo rato, mirando los pedazos rotos del plato de mi madre, pensando en lo que Victoria había dicho anoche. Sé lo que guardas. Ella no sabía nada. Estaba intimidando, amenazando, haciendo lo que siempre había hecho. Pero el mensaje era claro. Me estaban advirtiendo. La llamada de Emily llegó a las 6:15 p.m. Mi hija mayor vivía en Denver ahora. Trabajaba como abogada corporativa. Visitaba 2 veces al año. Hablábamos los domingos cuando se acordaba, lo cual era menos frecuente de lo que fingía no notar. Mamá, su voz estaba tensa. ¿Sabías lo del rancho? Se me revolvió el estómago. ¿Qué del rancho? Estaba revisando registros de propiedades para un caso. Tu nombre, mamá, tu nombre ya no está en la escritura. Fue transferido hace 8 meses. El rancho en Fredericksburg, la única propiedad que compré con mi propio dinero, a mi nombre, antes de casarme. 30 hectáreas con una casa de piedra y vista a las colinas. Lo compré en 1988 por $95,000, usando ahorros de mi primer trabajo después de la universidad. Ahora valía $1, 4 millones. Era lo único que era completamente mío. ¿Transferido a quién? Una LLC, Ashford Family Trust 2. Mamá, ¿firmaste algo? ¿Estuviste de acuerdo con esto? Pensé en los documentos que Tyler había traído. Poder notarial. Consolidación de fideicomiso. ¿Había habido algo antes? ¿Algo que firmé sin leer con cuidado hace años cuando todavía confiaba en Richard para todo? Necesito revisar mis archivos, dije. Mamá, esto no está bien. Esto es... Lo sé, cariño. Yo me encargo. ¿Quieres que vuele? ¿Puedo tomar unos días? No. Quédate en Denver. Te llamo mañana. Colgué. Me senté en la cocina donde Tyler había presentado su portafolio 8 horas antes. El sol se ponía sobre los campos, pintando el cielo en tonos naranjas, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. 30 años. Había pasado 30 años construyendo, apoyando, sacrificando. Crié 3 hijos, manejé un hogar, creé las estructuras financieras que hicieron posible Ashford Capital, y a cambio, me habían humillado en mi fiesta de aniversario, amenazado mi propia cuñada y robado la única propiedad que podía llamar mía. Saqué mi teléfono y busqué el número que había guardado años atrás, pero nunca marqué. Una abogada que conocí en un evento de caridad. Se especializaba en derecho familiar y protección de activos. Me había dado su tarjeta diciendo, si alguna vez necesitas algo. Guardé esa tarjeta en mi cartera por 11 años. Marqué el número. Oficina de Diana Castellanos. Soy Margaret Ashford. Quisiera programar una consulta. Por supuesto, señora Ashford. ¿Cuándo le convendría? Miré los pedazos del plato de mi madre todavía esparcidos en el piso de la sala. Pensé en la advertencia de Victoria, el portafolio de Tyler, el rancho en Fredericksburg que ya no era mío. Mañana, dije, lo más temprano posible. Esa noche encontré a Richard en su estudio. Estaba sentado en su sillón de cuero, whisky en mano, viendo las noticias sin sonido. No levantó la vista cuando entré. Hablé con Tyler, dijo. Me dijo que estás siendo irracional con el papeleo. Quiero revisarlo con un abogado independiente. Richard se rió, un sonido corto y áspero. Abogado independiente. Margaret, llevamos 30 años casados. ¿De qué exactamente crees que necesitas protección? Creo que necesito entender lo que estoy firmando. ¿Necesitas entender? Por fin me miró. Sus ojos estaban fríos. Déjame ayudarte a entender. Estás firmando documentos que simplifican nuestras vidas, que protegen nuestros activos, que aseguran el futuro de nuestros hijos. ¿O no te importa el futuro de nuestros hijos? Claro que me importa. Entonces firma los papeles, no hasta que los haya revisado. Richard dejó su whisky. Se levantó lentamente, deliberadamente, como lo hacía cuando quería recordarme que era 15 centímetros más alto, 20 kilos más pesado, capaz de llenar una habitación con su sola presencia. Margaret, dijo en voz baja, no hagas esto más difícil de lo necesario. ¿O qué? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Nunca la había hecho antes. En 30 años de matrimonio, nunca lo había desafiado directamente. Nunca exigí saber las consecuencias de la desobediencia. Richard sonrió. No era una sonrisa cálida. O podrías descubrir que la vida que has construido aquí es más frágil de lo que piensas. Pasó junto a mí, rozando mi hombro, y salió del estudio. Me quedé sola en el cuarto donde mi esposo tomaba decisiones sin mí. Miré las fotos enmarcadas en su escritorio, nuestra boda, las graduaciones de los niños, vacaciones familiares que yo había organizado y pagado y preservado en álbumes que él nunca abría. En la pantalla de su computadora, todavía encendida, había un correo electrónico. No debía haber mirado. Nunca había invadido su privacidad, pero algo me hizo acercarme. El asunto decía, Whitmore, confirmación de transferencia. El cuerpo del correo contenía una sola línea. Cuenta de L. Ashford fondeada según lo solicitado
debitado. $1. 9 transferidos. L. Ashford. No era Lily. El segundo nombre de Lily era Marie. No era ningún Ashford que yo conociera. Fotografié la pantalla con mi teléfono y salí del estudio. Algo se acercaba. Podía sentirlo ahora, no como una tormenta, sino como un terremoto, profundo, imparable, ya en movimiento bajo mis pies. Mañana vería a la abogada. Mañana empezaría a pelear. Pero esa noche me acosté junto a mi esposo y lo escuché respirar, y me pregunté cuántos otros secretos se escondían a plena vista. La oficina de la abogada olía a cuero y papel viejo. Diana Castellanos estaba sentada detrás de un escritorio de roble cubierto de expedientes. Tenía 58 años, cabello negro con canas, lentes de lectura en la punta de la nariz y la mirada firme de alguien que lo había visto todo. Señora Ashford, dijo, cerrando la carpeta que había estado revisando. Revisé los documentos que su hijo le llevó. También obtuve los registros corporativos de Ashford Capital desde 1994. ¿Y? Diana se quitó los lentes. Y nunca debieron tratarla así. Giró su laptop hacia mí. En la pantalla había un documento escaneado, amarillento, descolorido, pero inconfundible. El acta constitutiva original de Ashford Capital LLC, fechada el 7 de abril de 1994, firmada por una sola persona. Yo. Usted es la única socia fundadora, dijo Diana. El nombre de su esposo fue agregado como socio administrador 4 meses después, en una modificación secundaria. Pero la estructura original, la que determina los porcentajes de propiedad en ausencia de enmiendas explícitas, la lista a usted como accionista mayoritaria con el 58%. Me quedé mirando la pantalla. Eso no puede estar bien. Richard siempre dijo. Richard dijo muchas cosas, me imagino. La voz de Diana era gentil pero firme. El registro legal cuenta una historia diferente. Usted fundó esta empresa, usted la estructuró, y a menos que haya firmado documentos transfiriendo explícitamente su participación mayoritaria, de lo cual no encontré evidencia, usted todavía la controla. 58%. 417 millones de los 720 millones del imperio que me habían dicho pertenecía a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto? Porque nadie quería que lo supiera. Diana se inclinó hacia adelante. Señora Ashford, llevo 29 años practicando derecho familiar. He visto este patrón antes. Un cónyuge, usualmente la esposa, construye algo, apoya algo, crea algo, y con el tiempo, a través de manipulación, intimidación e ignorancia cuidadosamente administrada, la hacen creer que no tiene poder, ni propiedad, ni derechos. Me pasó un pañuelo. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Los documentos que su hijo quiere que firme, continuó Diana, transferirían sus acciones restantes a un fideicomiso controlado enteramente por su esposo e hijo. También le otorgarían a su esposo poder notarial permanente sobre sus decisiones financieras. Si firma esos papeles, perderá todo. Y si no firma, usted sigue siendo la propietaria mayoritaria de Ashford Capital. Tiene el derecho legal de convocar una junta directiva, reestructurar el liderazgo y remover a cualquier ejecutivo, incluyendo a su esposo, de su puesto. Me sequé los ojos. Va a pelear. Sí, lo hará. Va a poner a los hijos en mi contra. Lo intentará. Va a hacer mi vida un infierno. Diana sonrió. Una sonrisa pequeña, sabia. Señora Ashford, sospecho que su vida ha sido un infierno por bastante tiempo. La única diferencia ahora es que tiene el poder de atravesar el fuego en lugar de quemarse en él. La casa estaba vacía cuando regresé. Richard estaba en la oficina. La muchacha tenía el día libre. Caminé por 500 metros cuadrados de pisos de madera y silencio, pasando la sala donde Victoria había destrozado el plato de mi madre, pasando la cocina donde Tyler había presentado su portafolio de traición. Subí las escaleras al tercer piso, el ático. No había subido aquí en años. Richard lo llamaba almacén, un cajón desastre para cosas que ya no necesitábamos pero no podíamos tirar. Decoraciones navideñas, muebles viejos, cajas de documentos de los primeros días de la empresa, antes de que tuviéramos sistemas de archivo apropiados, antes de que todo se volviera digital y controlado. El ático olía a polvo y cedro. Un solo foco desnudo colgaba del techo, proyectando luz amarilla sobre filas de cajas de cartón. Cada una estaba etiquetada con mi propia letra. 1994. 1995, 1996, los primeros años, cuando yo hacía todo sola porque no había nadie más. Abrí la caja marcada 1994. Adentro había carpetas, recibos, blocs de notas legales cubiertos con mis cálculos. Saqué una fotografía, yo a los 24 años, embarazada de 8 meses, sentada en una mesa de conferencias con 3 hombres de traje. Era la única mujer en la habitación. Estaba firmando un documento. Richard no aparecía en la foto. Recordé ese día, 7 de abril de 1994, el día que incorporé Ashford Capital. El día que creé algo de la nada mientras mi esposo estaba en Houston. Debajo de la fotografía había una carta, mi propia letra, fechada 6 meses después. Querida yo del futuro, hoy Richard me dijo que debería dejar de jugar a la empresaria y concentrarme en ser madre. Dijo que la compañía era su visión y yo solo ayudaba con el papeleo. No discutí, nunca discuto, pero quiero recordar esto. Yo construí esto. Yo estructuré la designación fiscal, los porcentajes de propiedad, la estrategia de adquisiciones. Lo hice con una calculadora y un libro de derecho mercantil
infantil y un bebé creciendo dentro de mí. Pase lo que pase, necesito recordar que yo estuve aquí primero. No dejes que nadie te diga lo contrario. Margaret, 24 años. Sostuve la carta por largo rato. 24 años y ya temiendo ser borrada. 24 años y ya preparándome para una guerra que esperaba nunca llegara. Seguí buscando. En la caja marcada 1997 encontré estados de cuenta bancarios. Transferencias mensuales de la cuenta de la empresa a una cuenta que no reconocía. Número de ruta de Islas Caimán, sin nombre adjunto. Las cantidades eran pequeñas al principio. $4,000, $6,000. Para el 2002 habían crecido a $12,000 al mes. Para el 2012, $20,000. Y entonces, en una caja marcada 2011, encontré el acta de nacimiento. Lauren Michelle Price, nacida el 15 de julio de 2011. Madre, Amanda Price. Padre, en blanco. Pero adjunto al acta de nacimiento había un reconocimiento de paternidad, firmado por Richard James Ashford, fechado el 18 de julio de 2011. 3 días después de que Lauren nació, Richard la había reconocido legalmente como su hija. Me senté en el piso polvoriento del ático, rodeada de 30 años de evidencia, y sentí que la última pieza de mi vida anterior se desmoronaba. Richard tenía una hija, una niña de 13 años que nunca conocí, de cuya existencia nunca supe, que había sido escondida de mí toda su vida. La transferencia de Moonrollers, 9 millones que vi en la computadora de Richard, no era un gasto de negocios, era un fideicomiso para su otra hija. L. Ashford no era un misterio. L. Ashford era Lauren. Llamé a Sophie esa noche. «Mamá», sonaba preocupada. «¿Estás bien? Suenas rara. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo». «Claro. ¿Sabías de Lauren?» Silencio. «Sophie, mamá, yo». Su voz se quebró. «Me enteré hace año y medio. Vi a papá con una mujer y una adolescente en un restaurante en Highland Park. Lo confronté. Me hizo prometer que no te diría. Dijo que te destruiría. ¿Y le creíste? No sabía qué creer. Pensé que quizás tenía razón, que tal vez era mejor que no supieras». «Mamá, lo siento tanto. Debí haberte dicho». «Debí, no es tu culpa», dije, y lo decía en serio. Sophie tenía 27 años, atrapada entre la lealtad a su padre y el amor por su madre, forzada a cargar un secreto que nunca fue suyo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Miré alrededor del ático. Cajas de evidencia, 30 años de pruebas. Voy a recuperar lo que es mío. Los siguientes 3 días fueron los más solitarios de mi vida. Richard no volvió a casa. Mandó un mensaje. «Trabajo hasta tarde. No me esperes». Y luego nada. Tyler no llamó. Emily no llamó. Incluso Sophie, después de nuestra conversación, se quedó callada. Pasé mi tiempo en el ático, organizando documentos, fotografiando todo, construyendo un caso que Diana me ayudaría a presentar. Comí sola en la cocina. Dormí sola en la cama que había compartido con Richard por 30 años. La tercera noche, Victoria llamó. «Escuché que has estado haciendo preguntas», dijo. Sin saludo, sin pretextos. «He estado revisando documentos. Pasatiempo peligroso, Margaret, especialmente para alguien en tu condición». ¿Mi condición? «Richard está preocupado por tu estado mental. Habló con el Dr. Patterson. Piensan que te beneficiaría un tiempo lejos. Una clínica en Fredericksburg que se especializa en descanso. Una clínica. Querían internarme, encerrarme en algún lugar tranquilo mientras terminaban de desmantelar todo lo que había construido. Agradezco la preocupación», dije, «pero estoy bien». «¿Lo estás?» Porque la mujer que vi en esa fiesta de aniversario, la mujer que no podía ni sostener una copa sin temblar, no parecía estar bien. Parecía frágil, inestable. El tipo de mujer que podría hacer algo. Lamentable. ¿Eso es una amenaza, Victoria? Es una observación. Su voz era hielo. «Firma los papeles, Margaret. Toma la cura de descanso. Deja que los hombres manejen el negocio. Es lo mejor para todos». Colgó. Me quedé en la cocina, teléfono en mano, y pensé en todas las veces que me habían dicho que era lo mejor para mí. Richard, Victoria. Un mundo que había decidido, mucho antes de que yo naciera, que mujeres como yo debían ser calladas, agradecidas y pequeñas. Ya no iba a ser pequeña. Fui al ático. Saqué la caja marcada 2011. Fotografié el acta de nacimiento, el reconocimiento de paternidad, los estados de cuenta mostrando 13 años de pagos secretos. Luego mandé un correo a Diana. «Tengo todo. Estoy lista». Su respuesta llegó en 3 minutos. «La junta directiva está programada para el 20 de junio. La gala anual. Prepararé los documentos. Necesitará ser fuerte». 20 de junio. 3 semanas. La gala anual de Ashford Capital, donde Richard daría su discurso habitual sobre visión, liderazgo y éxito. Este año, el discurso sería diferente. Este año, yo sería la que hablaría. Esa noche, encontré la caja que había estado evitando. Era pequeña, sin etiqueta, empujada hasta el fondo del ático. Adentro había una bolsita de terciopelo, y dentro de la bolsita estaba mi anillo de bodas. No el anillo que usaba ahora, la banda de platino de $9,000 a la que Richard me ascendió en nuestro 20º aniversario. Este era el original. El anillo de $280 que compré yo misma a los 20 años, en una joyería de centro comercial en Fort Worth,
porque Richard había dicho que no podía pagar uno. Se lo había dado para que lo guardara después del cambio. Me dijo que lo puso en un lugar seguro. Debería haber estado en su estudio, en su caja fuerte, en cualquier lugar menos aquí, en una caja de cosas olvidadas en un ático que nunca visitaba. Lo había tirado, mi primer anillo, mi primer sacrificio, el símbolo de todo lo que había renunciado para construir su vida. Lo había tirado en una caja y olvidado que existía. Me puse el anillo en el dedo. Todavía me quedaba. Y me hice una promesa. Para el 20 de junio, todo lo que Richard me había quitado sería devuelto. La empresa, la propiedad, la dignidad, todo. Diana esparció los documentos sobre su mesa de conferencias como un general mapeando un campo de batalla. Esta es nuestra posición, dijo. Usted es dueña del 58% de Ashford Capital a través de la incorporación original. Richard tiene el 27%. El 15% restante está distribuido entre accionistas minoritarios, principalmente inversionistas silenciosos de las primeras adquisiciones. Estudié los papeles, números que había calculado 30 años atrás, ahora armas en una guerra que nunca quise pelear. Para remover a Richard del liderazgo, necesitará una votación de la Junta. Como accionista mayoritaria, puede convocar una sesión de emergencia y proponer reestructuración. Pero aquí está la complicación. Diana señaló una cláusula enterrada en el acuerdo operativo. Cualquier cambio de liderazgo requiere 72 horas de aviso a todos los miembros de la Junta. Si Richard se entera antes de la votación, tendrá tiempo de impugnar, retrasar o sabotear. Entonces necesito mantener esto en secreto por 3 semanas más. Exacto. Y hay algo más. Diana sacó una carpeta separada. Encontré el papeleo de su rancho en Fredericksburg. La transferencia se ejecutó usando un poder notarial que usted firmó en 2020. Se me revolvió el estómago. Yo nunca firmé. Sí lo hizo. Mire, me mostró el documento. Mi firma, fechada el 11 de abril de 2020. El cumpleaños de Tyler. Recordé ese día. Richard me había traído una pila de papeles mientras preparaba la fiesta. Solo cosas rutinarias, había dicho. Formularios de impuestos, actualizaciones de seguro. Firmé sin leer. Confié en él. El poder notarial estaba enterrado en medio de documentos legítimos, dijo Diana. Técnica clásica. Cedió sus derechos sin saberlo. ¿Podemos revertirlo? Posiblemente, pero tomará tiempo. Más de 3 semanas. Por ahora, enfóquese en la junta directiva. Una vez que controle la empresa, tendrá palanca para negociar todo lo demás. Asentí. 3 semanas. 21 días para desmantelar una prisión de 30 años sin alertar al carcelero. Hay una cosa más, dije. Mi anillo de bodas. El original. Richard se lo dio a Amanda Price. Lo quiero de vuelta. Diana levantó una ceja. Eso es, personal. Todo en esto es personal. Me estudió por un momento. Luego sonrió. Conozco a alguien. Una investigadora privada. Discreta. Si el anillo está donde cree que está, puede ayudarla a recuperarlo. ¿Cómo? Amanda Price tiene una empleada doméstica. Rosa Méndez. Ha trabajado ahí por 5 años y manda dinero a Honduras cada mes. Mi investigadora dice que Rosa no está contenta con su empleadora. Algo sobre horas extra no pagadas y promesas rotas. ¿Quiere que la soborne? Quiero que le ofrezca un trato justo. $8,000 por acceso al departamento de Amanda mientras está fuera. Rosa abre la puerta. Usted encuentra el anillo. Todos se van a casa. Sin violencia. Sin confrontación. Solo una mujer reclamando lo que le robaron. Lo pensé. El anillo no valía $8,000. No valía 280. Pero valía algo que el dinero no podía medir. 30 años de sacrificio, comprimidos en un círculo de oro. Hágalo, dije. La operación sucedió un martes. Amanda estaba en un spa en Austin. Irónico, dado que se relajaba mientras mi propiedad robada estaba vacía. Rosa me encontró en la entrada de servicio del departamento de Amanda en Highland Park a las 2:30 p.m. Era pequeña, de mediana edad, con ojos cansados y manos callosas. 30 minutos, dijo. No más. Asentí y la seguí adentro. El departamento era todo lo que esperaba. Moderno, frío, decorado con el dinero y gusto de Richard. Arte abstracto en las paredes, muebles de cuero, una vista del centro de Dallas que probablemente costaba $40,000 al año en cuotas de mantenimiento. La caja fuerte está en el closet de la recámara, dijo Rosa. La combinación es el cumpleaños de su hija, 15 de julio, 2011, 07-15-11, el cumpleaños de Lauren. Por supuesto que Amanda usaría el cumpleaños de su hija, la hija que Richard le había dado, la hija que nunca supe que existía. Encontré el closet, encontré la caja fuerte, ingresé la combinación. La puerta se abrió. Adentro había documentos, el acta de nacimiento de Lauren, el reconocimiento de paternidad, fotos de Richard con Amanda y su hija a varias edades. Había efectivo, quizás $15,000. Había joyeros con piezas que reconocí de los regalos de viajes de negocios de Richard a lo largo de los años. Y ahí, en una pequeña bolsita de terciopelo al fondo de la caja fuerte, estaba mi anillo. Lo levanté hacia la luz. $280 de oro amarillo, comprado por una chica de 20 años que creía en el amor. Estaba rayado ahora, gastado, el pequeño diamante apenas visible, pero era mío. Tomé el anillo. Tomé fotos de todo lo demás, los documentos, el efectivo, las joyas, evidencia. Luego cerré la caja fuerte, agradecí a Rosa y me fui. En el auto, deslicé el anillo en mi dedo junto a la banda de platino que Richard me había dado. 2 anillos, 2 vidas, una terminando, otra a punto de comenzar. Esa noche, cometí un error. Estaba sentada en la cocina, revisando documentos,
Cuando decidí contactar a Tyler, no para confrontarlo, no para acusar, solo para hablar, para ver si quedaba algo del niño que crié, enterrado en algún lugar bajo el hombre que Richard había creado. Escribí un correo. Tyler, necesito verte. Mañana, 7 a.m. En la casa. Ven solo. Hay cosas que necesito decirte, cosas sobre la empresa, sobre nuestra familia, sobre decisiones que tomé antes de que nacieras. Sé que piensas que estoy siendo difícil, sé que tu padre te ha dicho cosas sobre mí, pero te pido, como tu madre, que me des una hora, solo una hora para explicar. Por favor. Mamá, lo envié a las 9:47 p.m. a las 10:20 p.m. Sonó mi teléfono. No era Tyler, era Richard. Interesante correo, dijo. Su voz era calmada, casi divertida. ¿Cosas que necesitas decirle? ¿Decisiones que tomaste antes de que naciera? Se me heló la sangre. ¿Estás leyendo sus correos? Estoy protegiendo a mi hijo de una mujer que claramente está teniendo algún tipo de crisis. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta? Diana Castellanos, la investigadora privada. La pequeña excursión al departamento de Amanda esta tarde. Sabía todo. No sé de qué hablas, dije. Margaret. La voz de Richard bajó a un susurro. He pasado 30 años construyendo esta empresa. He pasado 30 años asegurándome de que todo esté exactamente donde debe estar. ¿Realmente pensaste que podrías superarme en astucia? Yo fundé esa empresa. Tengo los documentos para probarlo. Tienes papeles. Yo tengo poder. Hay una diferencia. Hizo una pausa. Esto es lo que va a pasar. Mañana por la mañana vas a firmar los documentos que Tyler te trajo. Vas a sonreír y agradecerme por cuidar también de nuestra familia. Y luego vas a internarte en la clínica de Fredericksburg que Victoria recomendó, por tu salud. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces. Richard rió suavemente. Entonces me aseguraré de que todos sepan de tu pequeña aventura de hoy. Allanamiento del departamento de Amanda. Soborno a su empleada. Robo. Eso es un delito grave, Margaret. ¿Cómo crees que reaccionará la Junta cuando sepan que la accionista mayoritaria enfrenta cargos criminales? No podía respirar. Tienes hasta mañana por la mañana, dijo Richard. Que duermas bien. Colgó. Me senté en la cocina oscura, teléfono en mano, tratando de pensar. Richard me había estado vigilando, monitoreando los correos de Tyler, rastreando mis movimientos. Sabía de Diana, de Rosa, de todo, pero no sabía de la bodega en Arlington. No sabía de los 30 años de documentos que había fotografiado y subido a un servidor seguro en la nube. No sabía que Diana ya había presentado el papeleo para la junta de emergencia, usando una dirección corporativa a la que él no tenía acceso. Pensaba que me tenía atrapada. Estaba equivocado. Llamé a Diana. Sabe, dije. Sabe del departamento de Amanda. Está amenazando con presentar cargos. ¿Tomó algo además del anillo? No, solo fotos. Entonces es su palabra contra la de él. El anillo era originalmente suyo. Tiene el recibo de compra de 1988. Rosa negará todo, y Amanda no querrá una investigación policial husmeando en sus finanzas. La voz de Diana era firme. Está fanfarroneando, Margaret. Está asustado. Por eso amenaza en lugar de actuar. Dijo que tengo hasta mañana por la mañana. Entonces aceleramos. La junta estaba programada para el 20 de junio. La adelantamos, este viernes. 3 días a partir de ahora. ¿Podemos hacer eso? Usted es la accionista mayoritaria. Puede hacer lo que quiera. Diana hizo una pausa. Pero hay algo que necesita entender. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Estará en guerra con su esposo, posiblemente su hijo, definitivamente su cuñada. Su familia nunca será la misma. Miré los 2 anillos en mi dedo. La banda de oro barata y el platino caro. La mujer que había sido y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Mi familia no ha sido la misma por 30 años, dije, solo que no lo sabía. Entonces avanzamos. Presento el aviso esta noche. La reunión será el viernes a las 10 a.m. en las oficinas centrales de Ashford Capital. Necesita estar ahí. Necesita estar lista. Estaré lista. Colgué y me senté en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa vacía. En algún lugar de la ciudad, Richard probablemente estaba celebrando, pensando que había ganado, pensando que sus amenazas me habían quebrado. No sabía que ya le había enviado a Tyler un segundo mensaje, no por correo, sino a través de Sophie. Una carta escrita a mano, entregada por mi hija a mi hijo, pidiéndole que nos viéramos el viernes por la mañana antes de la junta, pidiéndole que escuchara antes de elegir bando. No sabía si vendría, no sabía si algo de lo que dijera importaría, pero había pasado 30 años en silencio, y ya no más. El jueves pasó en un torbellino de preparación. Diana y yo revisamos cada documento, cada estrategia, cada posible contraataque. Practicamos lo que diría a la junta. Nos preparamos para las objeciones de Richard, la interferencia de Victoria, la potencial traición de Tyler. Para el jueves por la noche estaba exhausta. Me senté sola en la sala, mirando el espacio donde el plato de mi madre se había destrozado, y pensé en todo lo que estaba arriesgando: mi matrimonio, mi hijo,
mi reputación, mi paz, pero luego pensé en lo que ya había perdido, mi propiedad, mi dignidad, mi voz, mi nombre borrado de la empresa que construí con mis propias manos. No me quedaba nada que perder. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, recibí tu carta. Estaré ahí el viernes. Ya no sé qué está pasando, pero escucharé. Tyler leí el mensaje 3 veces. Luego lloré, no de tristeza, sino de algo que no había sentido en años. Esperanza. El viernes por la mañana todo cambiaría. De una forma u otra, finalmente sería escuchada. Tyler llegó a las 6:52 a.m. Lo vi desde la ventana de la cocina, su Mercedes negro entrando al camino, su vacilación antes de apagar el motor, la forma en que se quedó sentado en el asiento del conductor por 2 minutos completos antes de abrir la puerta. Se veía cansado. Se veía como un hombre que no había dormido. Éramos dos. Abrí la puerta principal antes de que pudiera tocar. Mamá, su voz era ronca. Recibí tu carta. Lo sé, gracias por venir. Entró. Nos quedamos parados en el vestíbulo. El mismo vestíbulo donde lo había recibido de la universidad, de su primer trabajo, de su boda. El mismo vestíbulo donde le había dicho adiós 1000 veces sin nunca realmente dejarlo ir. ¿Café? Pregunté. Por favor. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde había presentado el portafolio de Richard hace 4 días. La misma mesa donde había firmado pedazos de mí misma por 30 años sin saberlo. No tengo mucho tiempo, dijo Tyler. La junta es a las 10. Lo sé, por eso quería hablar contigo primero. Respiré profundo. Tyler, hay cosas que no sabes, cosas que tu padre nos ha ocultado a los dos. Mamá, por favor, solo escucha. Saqué la carpeta que había preparado. Adentro había copias de todo. Los documentos de incorporación originales, los estados de cuenta bancarios, las fotografías de la caja fuerte de Amanda. Los esparcí sobre la mesa como evidencia en un juicio. Este es el registro original de Ashford Capital, dije, señalando el primer documento. Fechado el 7 de abril de 1994. Firmado por mí, solo por mí. El nombre de tu padre fue agregado 4 meses después. Tyler miró el papel. Eso no prueba nada. Papá siempre dijo que ayudabas con el papeleo. No ayudé con el papeleo. Yo creé la empresa. Yo estructuré las designaciones fiscales, los porcentajes de propiedad, la estrategia de adquisiciones. Lo hice mientras estaba embarazada de ti, mientras tu padre estaba en Houston con clientes. Deslicé otro documento hacia él. Este es el acuerdo operativo. Según esto, soy dueña del 58% de Ashford Capital. Tu padre tiene el 27%. El resto son accionistas minoritarios. Eso es imposible. Papá controla todo. Tu padre controla la narrativa. Eso no es lo mismo que controlar la empresa. Señalé la cláusula de propiedad. Mira las firmas, mira las fechas. Esto es real, Tyler. Esta es la verdad. Se quedó callado por un largo momento. Observé su rostro, la confusión, la resistencia, la grieta lenta formándose en el muro que había construido entre nosotros. Aunque esto sea cierto, dijo finalmente, no explica por qué estás haciendo esto ahora. ¿Por qué estás tratando de destruir todo lo que papá construyó? No estoy tratando de destruir nada. Estoy tratando de reclamar lo que me robaron. Empujé otro documento hacia él. Este es un poder notarial que aparentemente firmé en 2020, en tu cumpleaños. ¿Recuerdas ese día? Tyler frunció el ceño. Tuvimos una fiesta. En la casa. Sí, y tu padre me trajo una pila de papeles para firmar. Formularios de impuestos, dijo. Actualizaciones de seguro. Confié en él. Firmé sin leer. Golpeé el documento. Esto le dio la autoridad de transferir mi propiedad sin mi conocimiento. Así perdí el rancho en Fredericksburg. Lo único que era realmente mío. Mamá, yo no sabía, sé que no sabías. Por eso te lo digo ahora. Respiré profundo. Esta era la parte difícil. La parte que había estado temiendo. Hay algo más, Tyler. Algo sobre tu padre que necesitas ver. Saqué la fotografía de la caja fuerte de Amanda. Richard, Amanda y una adolescente. Parados frente a un árbol de Navidad. Parecían una familia. Parecían felices. Tyler tomó la fotografía. Sus manos temblaban. ¿Quién es? Se llama Lauren. Tiene 13 años. Es la hija de tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. Tyler miró la fotografía. Su rostro pálido. Su mandíbula tensa. Podía verlo procesando. La traición, las mentiras, los 13 años de secretos que nos habían ocultado a todos. Eso no es posible, susurró. Papá nunca, hay más. Le entregué el acta de nacimiento, el reconocimiento de paternidad, los estados de cuenta. Tu padre le ha estado pagando a Amanda Price $12,000 al mes por 13 años. Le armó un fideicomiso a Lauren. Hour, 9 millones. El dinero vino de la empresa que yo construí. Las manos de Tyler temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Los dejó en la mesa y se levantó, caminando hacia la ventana, dándome la espalda. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saberlo. Porque no soy la enemiga que tu padre te hizo creer. Y porque en 3 horas voy a entrar a esa junta directiva y recuperar el control de Ashford Capital. Me levanté y caminé hacia él. Quería que lo escucharas de mí primero. Quería darte una opción. ¿Una opción? Puedes ponerte del lado de tu padre. Puedes pelear contra mí. Puedes pretender que nada de esto es real. Puse mi mano en su hombro. O puedes ponerte de mi lado. Puedes ayudarme a arreglar lo que está roto. Puedes ser el hombre que crié, no el hombre en que tu padre te convirtió. Tyler se volteó hacia mí. Sus ojos estaban rojos. Por primera vez en años vi a mi hijo.
no al protegido de Richard, no al vicepresidente, no al extraño que me había entregado un portafolio de traición. Mi hijo. No sabía, dijo. Mamá, te juro que no sabía nada de esto. Papá me dijo que estabas inestable. Me dijo que estabas tratando de sabotear la empresa. Me dijo... Su voz se quebró. Me dijo que nunca me quisiste realmente, que solo te quedaste por el dinero. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Tyler, tomé su rostro en mis manos, como solía hacerlo cuando era pequeño. Te he querido desde antes de que nacieras. Te he amado cada día de tu vida. Me quedé porque creía en nuestra familia. Me quedé porque pensé que podía hacerlo funcionar. Me quedé porque no sabía que tenía otra opción. Ahora estaba llorando. 35 años, vicepresidente de una empresa de 720 millones. Y estaba llorando en la cocina de su madre como un niño pequeño. ¿Qué hago?, preguntó. Mamá, ¿qué hago? Vienes a la junta, escuchas, y luego decides. La confrontación con Richard sucedió a las 9:20 a.m. Llegué a las oficinas centrales de Ashford Capital temprano, queriendo prepararme, pero Richard ya estaba ahí, esperando en el vestíbulo con Victoria a su lado. Parecían generales esperando una rendición. Margaret. La voz de Richard era fría. Veo que decidiste ignorar mi consejo. No, decidí tomar control de mi empresa. Victoria rió, un sonido agudo, quebradizo. ¿Tu empresa? Querida, eres una ama de casa con delirios de grandeza. La junta nunca. La junta hará exactamente lo que la accionista mayoritaria les instruya. Levanté mi carpeta. Tengo los documentos de incorporación originales. Tengo el acuerdo operativo. Tengo 30 años de evidencia probando que yo construí esta empresa mientras tu hermano se llevaba el crédito. Richard se acercó más, lo suficientemente cerca para oler su colonia, la misma fragancia que usó el día de nuestra boda. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Vete ahora y me aseguraré de que estés bien cuidada. Un acuerdo generoso, suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Pero si entras a esa sala de juntas, te destruiré. Me has estado destruyendo por 30 años. Sigo de pie. ¿Lo estás? Sonrió. Porque la mujer con la que me casé no habría entrado al departamento de Amanda. La mujer con la que me casé no habría sobornado a su empleada. La mujer con la que me casé conocía su lugar. La mujer con la que te casaste era una chica de 20 años que creía en el amor. Me acerqué, igualando su postura. Ya no soy esa mujer. Las puertas del elevador se abrieron. Tyler salió. El rostro de Richard cambió. Un destello de triunfo. Tyler, bien, dile a tu madre que detenga esta tontería antes de que se avergüence. Tyler miró a su padre, luego a mí, luego de vuelta a su padre. Vi los documentos, papá. La sonrisa de Richard flaqueó. ¿Qué documentos? Los papeles de incorporación, el acuerdo de propiedad, el acta de nacimiento. La voz de Tyler era firme ahora, más fuerte de lo que la había escuchado en años. Lauren Price, tu hija, la que has estado escondiendo por 13 años. El color se drenó del rostro de Richard. Tyler, ¿puedo explicar? Me dijiste que mamá estaba inestable. Me dijiste que nunca me quiso. Me dijiste que estaba tratando de destruir todo lo que construimos. Tyler temblaba, pero no apartó la mirada. Mentiste, sobre todo. Toda mi vida ha sido construida sobre tus mentiras. Hijo, no. Tyler levantó la mano. No sé qué va a pasar en esa sala de juntas. No sé cuál es lo correcto, pero sé que ya no voy a creerte. Caminó pasando a Richard, pasando a Victoria, y vino a pararse junto a mí. Richard nos miró, su esposa y su hijo, unidos contra él por primera vez en 30 años. Victoria agarró su brazo, susurrando algo urgente, pero él no parecía escucharla. Se van a arrepentir, dijo finalmente. Los dos, quizás, dije, pero al menos seremos libres. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. Los directores estaban tomando sus asientos. Miré a Tyler. Él me miró. ¿Juntos?, pregunté. Asintió. Juntos. Entramos a la sala de juntas lado a lado. La reunión duró 2 horas. Presenté mi evidencia, los documentos, las fotografías, los registros financieros. Expliqué cómo había fundado Ashford Capital, cómo había sido sistemáticamente borrada de mi propia creación, cómo Richard había usado engaño y manipulación para robar lo que era legítimamente mío. Richard objetó. Victoria interrumpió. Sus abogados amenazaron, pero al final los números no mienten, las firmas no mienten. La verdad, enterrada por 30 años, finalmente vio la luz. A las 12:15 p.m., la junta votó 7-2 a favor de la reestructuración. Richard fue removido como CEO, efectivo inmediatamente. Tyler fue puesto en licencia administrativa, pendiente de revisión, pero con mi recomendación de que se le diera un camino hacia la redención en lugar de despido. Y yo, Margaret Ashford, fui reinstalada como accionista mayoritaria y presidenta de la junta. Cuando se anunció el voto, Richard se levantó sin decir una palabra y salió. Victoria lo siguió, sus tacones golpeando el piso de mármol como un metrónomo contando el fin de una era. Tyler se quedó. Mamá, dijo después de que todos se fueron. Lo siento por todo. Lo sé. No sé cómo arreglar lo que hice. Empiezas siendo honesto. Conmigo, contigo mismo, con todos los que lastimaste. Le apreté la mano. No será fácil, pero es posible. Asintió. Por primera vez en años, parecía mi hijo de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Miré alrededor de la sala de juntas vacía, las sillas de cuero, la mesa de caoba, la vista del centro de Dallas a través de los ventanales. Ahora, dije, reconstruimos, pero esta vez lo hacemos juntos.